literaria. El patrimonio cultural de un pueblo comprende las obras de sus artistas, arquitectos, músicos, escritores y sabios, así como las creencias anónimas surgidas del alma popular y el conjunto de valores que dan sentido a la vida, es decir, las obras materiales y no materiales que expresan la creatividad de ese pueblo, la lengua, los ritos, las creencias, los lugares y monumentos históricos, la literatura, las obras de arte, los archivos y la biblioteca. El patrimonio cultural de un lugar lo integran todos los bienes muebles e inmuebles relacionados con la historia y la cultura de dicho lugar, y que por su interés histórico, artístico, arqueológico, etnográfico, documental, bibliográfico o de cualquier otra naturaleza cultural merecen conservación y defensa. Y es por eso que esta tarde nos acompaña en Transliteraria la Asociación de Defensa de Patrimonio IMARWAN, representada por su presidenta Estefanía Jiménez, licenciada en Historia del Arte, su vicepresidente Óscar Morales, licenciado en Historia y Geografía, y la arqueóloga María Marta Con. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Lo primero, daros las gracias por dedicarnos este ratito de la tarde para charlar un ratito con nosotros y contarles a nuestros espectadores un poquito de qué va el tema de la asociación IMARWAN. Vamos a empezar un poquito explicando qué es IMARWAN. Contadnos un poquito. Bueno, pues nuestra asociación pues nació hace ya 7 años, creo que este año es el séptimo. En marzo hace ya 7 años. Hacemos 7 años, o sea, llevamos ya una cortita pero una intensa trayectoria. Y bueno, el objetivo fundamental de la asociación, por supuesto, es conocer nuestro patrimonio, ponerlo en valor y sobre todo hacer de Hornachuelos un referente que ya lo es en tema patrimonio del entorno que tiene el parque natural, la fauna y la flora, hacer también un referente en cuanto a su historia y hacernos un hueco en ese sentido, ¿no? Tenemos bastante patrimonio, tenemos mucha historia que poco a poco pues vamos desgranando y bueno, pues que todos las conozcamos y bueno, que es parte de nuestro ADN, claro. ¿Y quiénes fueron los fundadores de esta asociación? Bueno, los fundadores, ahora mismo los cuento. Había una necesidad latente de crear un grupo de personas, un grupo de presión, una asociación que pusiese pie con pared y cortase la destrucción del patrimonio de Hornachuelos, que se estaba, derrumbando, destruyendo. Era algo hiriente, un pueblo con tantísima historia, tan bello, y se estaba destruyendo. Entonces nos reunimos un 9 de marzo de 2013 en la Biblioteca Pública Municipal, aquí en el Paseo. Era un sábado, me acuerdo, 8 personas. Y allí se creó la asociación, que como decía la compañera Estefanía, va a cumplir en marzo del año que viene 7 años. Éramos 8. Presidente, Carlos Serrano González, que vivió aquí un tiempo, pero ya se mudó por razones de, bueno, en su vida, vive ahora en Peñarroya. Ya no es, aunque sigue conectado, pero vive lejos, está al tanto todo. Vicepresidente, el padre de Estefanía, Curro Mesa, ya desgraciadamente no está entre nosotros. Secretario Federico Fernández Pérez, que se desvinculó de la asociación. Tesorero Manuel Vargas Contreras, que sigue de tesorero, lleva 7 años. Y vocales estaba José Manuel Escobar Benito, que también se mudó, vive ahora en Posada. Emilio Navarro, que sigue también vinculado a la asociación. José Vázquez Sojo Chele, que por motivo de trabajo tampoco está. Y yo que sí sigo desde que empezamos. Éramos 8 en la junta directiva, que éramos los 8 socios, ahora tenemos, no sé, cerca de 50 socios, y la junta directiva son 5, y antes solamente eran hombres, y ahora la junta directiva de los 5 somos 2 hombres y 3 mujeres, con la historia de que es una mujer la presidenta. Que eso fue cuando, esto fue el inicio porque solamente a hacer un pequeño inciso en muy corto periodo de tiempo, la ermita de la Caridad en la Plaza del Mirador desapareció, era el siglo XVI.
La Casa de las Cadenas la tumbaron. Una casa de un noble preciosa que está además hace pocos años, en mediados del siglo pasado. El Mesón, que hablaba el duque de Rivas, en la calle El Mesón, también se derrumbó. La Casa de los Caballeros, en la calle Béjara, lo que era el Cine del Pica, también lo tumbaron. Hemos salvado, y lo queremos colocar, la portada. Muchas partes del recinto amurallado, el Pósito, el Molino de Moya, y varias decenas de casas que los han tumbado o han perdido el encanto. Eso solo en el casco antiguo. Bueno, pues eso fue el inicio. Y desde entonces hasta ahora se han hecho muchísimas cosas. Ya, con todas estas cosas que me estás contando, que ahora las iremos hablando tranquilamente, ¿contáis con el apoyo o ayuda de las administraciones? Sí, sí. El ayuntamiento evidentemente apoya. De hecho, este año se ha creado una concejalía de patrimonio. La Diputación da subvenciones periódicamente cada año para recuperar el patrimonio, y la Junta de Andalucía también. Incluso se han pedido subvenciones y han sido concedidas a la Unión Europea, que van a ir destinados a lo que era la Fundación Hospital de la Caridad en la calle Béjara. Se mantendrá la portada y se van a hacer 14 viviendas. Te iba a preguntar cómo nació esta asociación, pero bueno, ya nos has explicado perfectamente los fundadores, cómo ha ido creciendo, cómo ha ido cambiando la directiva por diferentes razones. ¿Los objetivos de esta asociación cuáles serían, Estefanía? Bueno, como objetivo lo que realmente es lo que te he comentado un poco antes y lo que está diciendo Óscar, pues que ya se ha destruido desgraciadamente tantísimo patrimonio que lo hemos perdido y pues claro, no lo podemos recuperar. Y claro, el hecho de que un edificio en sí no es el simple hecho de arquitectónicamente conservarlo, sino hay que integrarlo en la vida diaria y hacer una lectura sobre qué repercusión tuvo en el pueblo, qué significado tuvo. Y bueno, pues la verdad que es que aunque no nos lo parezca, cualquier edificio de los que tenemos, de los que se han recuperado, de los que se han estudiado, pues nos habla muchísimo de la historia del pueblo y nos ayuda a componerla, que realmente es bastante importante. Claro. María, ¿qué entendemos por patrimonio? ¿Qué dirías tú? Lo has explicado bastante bien con la definición que has dado al inicio. Y a grandes rasgos, una definición así más académica, pues es la acumulación de una serie de bienes a lo largo de la historia de una población y que por su valor artístico, histórico, arquitectónico, monumental, requiere una legislación específica que lo proteja. Hasta hace décadas pues se entendía por patrimonio solamente lo que era arquitectónica, una construcción arquitectónica o monumental. Hoy día hay que redefinir lo que es patrimonio. Se están valorando pues otro tipo de definiciones de lo que sería el patrimonio, porque es mucho más amplio. Tenemos que incluir el patrimonio intangible, el tangible, ese intangible que se basa en las sensaciones que el visitante o la persona que quiere disfrutar de ese patrimonio siente al estar en ese lugar, como es el ejemplo de los patios cordobeses que se ha declarado Patrimonio de la Humanidad. Son intangibles las fiestas que tienen interés cultural, ¿no? Tenemos patrimonio material, que sin ser grandes obras artísticas, ¿no? Es el material que nos queda, sobre todo en arqueología, recuperamos mucho de ese patrimonio material, que a lo mejor son pequeños fragmentos de la vida cotidiana, como objetos que usaron en tiempos pasados y que nos dan muchísima información de lo que hemos sido y de lo que somos. Entonces el patrimonio lo tenemos que llevar a la sociedad, que la gente se sienta identificado con su patrimonio. En el caso de Hornachuelos, otro de los objetivos de nuestra asociación no es solamente recuperar para que no se caiga un edificio. Ese edificio tiene que ser interpretado, tiene que estar investigado, tiene que ser difundido. Se tiene que difundir toda la investigación que hay detrás, el conocimiento que tenemos sobre ese edificio, para que
los Melojas se sientan identificados con ese patrimonio. Si no, estamos, por decirlo de forma muy simple, arreglando un edificio y se queda ahí. No tiene vida. El patrimonio hay que vivirlo, y para vivirlo tiene mucho trabajo detrás y mucho trabajo delante. La puesta en valor no es, desde mi punto de vista, el último paso. Está la puesta en valor y ahora tenemos que vivir el patrimonio, ahora lo tenemos que difundir. Me llama la atención cuando comentas lo intangible, que es verdad que pensamos en patrimonio únicamente en lo material, pero como estás comentando, fiestas, ¿no?, costumbres, lo intangible también forma parte de ese patrimonio. Y tenemos un ejemplo muy claro de un proyecto que se ha llevado recientemente a cabo en el área de cultura, que era el Paseo que te vio crecer. Estamos recuperando, se ha recuperado a través de entrevistas a nuestros mayores una forma de vida que no hace tanto tiempo que ha dejado de existir y que cuando esos mayores ya no estén entre nosotros se va a perder esa forma de vida, esa forma de relacionarse, cómo se movían en nuestro pueblo, cuál era su vida cotidiana. Y eso también es nuestro patrimonio, eso hay que recuperarlo. Hay que darle su valor, ponerlo en valor. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Estefanía, como presidenta de la asociación, yo pienso que para liderar esa asociación tienes que tener unas inquietudes que seguramente, pues bueno, todos conocíamos a tu padre, seguramente él te haya inculcado esa pasión por el patrimonio, pero no sé de qué forma tu padre llegó a inculcarte esos valores o ese disfrute por este tipo por esta temática, por decirlo así. Bueno, lo de liderar, al final, bueno, hay que poner una directiva, ya se sabe, ¿no? Y bueno, aquí lideramos realmente todo, porque no es solo la directiva, que somos los que estamos al pie de cañón, sino también muchos socios que colaboran un poco en la sombra, pero vamos, que son entre todos los que vamos llevando este barco. Y bueno, lo de la presidencia me lo dieron un poco nombre por mi padre, que fue el último presidente, que bueno, que desgraciadamente pues no pudo continuar, ya sabemos que no está con nosotros. Y claro, nosotros el amor hacia el patrimonio, la cultura, pues la llevamos en casa desde que somos pequeños. Tanto mi padre como mi madre nos enseñaron a mis hermanos y a mí a eso, a querer nuestro entorno, a respetarlo, el parque natural, las personas, en fin. Entonces, por supuesto, eso en casa pues es algo que se ha vivido desde siempre. Sí. Y es lo que te ha inculcado desde pequeñita. Claro, nosotros no entendemos la vida de otra manera, exactamente. Nuestras conversaciones eran muy divertidas en casa, porque no sé, igual hablábamos de un libro, que hablábamos de una obra de arte, que hablábamos de, no sé, algo interesante. Creabais debate. Sí, la verdad que es bastante peculiar. Pero bueno, se echan falta, pero bueno, a ver, es lo que... Hacemos una pequeña pausa y volvemos enseguida con la Asociación de Defensa del Patrimonio y Marguas de Nachuelo.
Margot, con Óscar, María y Estefanía. Os he estado escuchando allí detrás de las cámaras y ahora voy a continuar yo con la entrevista y yo voy a ser un poco más incisivo que nuestra compañera Beatriz. A ver, Óscar, ¿nos puedes hablar sobre lo que ha conseguido la asociación a lo largo de estos 7 años? Pues mira, podría hacerte una relación de todo, que lo tengo aquí también, de todo lo que se ha hecho, una relación, pero lo veo un poco frío. Me voy a centrar, y las compañeras que me apoyen, en lo que eran los objetivos a conseguir en esta asociación cuando el 9 de marzo de 2013 se creó. Y explico. Primero, recuperación del patrimonio histórico, cultural y artístico de Hornachuelos y su puesta en valor. Ahí ya podemos decir, aunque digamos el actor principal haya sido el Ayuntamiento de Hornachuelos, que en definitiva es quien tiene presupuesto y ejecuta las obras, nosotros siempre hemos estado ahí. ¿Y de esto qué podemos decir? Si me equivoco, me lo decís o intervenís. La posada de arrieros del siglo XVIII, que ahí tendríamos que hablar porque la posada fue posada en el siglo XIX, pero antes fue otras cosas que quizá lo conteste María Martagón. Se ha declarado BIC, Bien de Interés Cultural, y se ha hecho un proyecto que lo han redactado María y Estefanía aquí presentes para convertirlos en una especie de museo, en el CEICU, Centro de Interpretación de la Cultura de Hornachuelos. Eso es chapó, porque ese era un proyecto que llevaba ya 40 años que el pueblo lo quería. La posada, la familia García Velasco, yo me acuerdo, Cándido, el maestro, siempre luchando y al final, después de mucho tiempo, se ha conseguido. ¿Qué más? Bueno, pues el castillo se está recuperando. Ya van lo menos 4 o 5 fases de intervención. El castillo y el recinto amurallado. No solamente quiero que me digas lo que había hecho, sino los planes de futuro. Porque la posada, al menos eso se comenta, de que la parte de atrás de la posada, que es el convento, también fue una vez esa misma posada. Y en referencia al castillo, sabemos que hay planes de futuro para seguir mejorando la instalación, ¿no? Por supuesto, pero tampoco nosotros nos queremos hacer, digamos, dueños, que esto lo hace el ayuntamiento y nosotros estamos ahí asesorando. Que quede claro que el ayuntamiento ha apostado, de hecho, como decía antes, ha creado la Consejería de Patrimonio. Cuando hace 7 años se creó ya la asociación, la gente empezó a mentalizarse, el ayuntamiento también, y se han empezado a hacer actuaciones. Y afortunadamente nos tienen en cuenta, o sea que también nos consultan en prácticamente todo. Con relación al patrimonio y la cultura, cuentan con nosotros para que... Es que como asociación, digamos, estamos ahí detrás empujando, haciéndole ver dónde deben de intervenir y qué es lo importante a la hora de recuperar y cómo. Porque tú puedes recuperar de una manera muy simple. Pones un cartel que te cuenta lo que estás viendo, pero ese cartel tiene que estar bien escrito. Y lo que haya detrás y lo que estemos contando tiene que tener una información fidedigna del bien que tú estás recuperando. Y eso necesita unos profesionales que sean capaces de realizar esa investigación. Y entonces ahí estamos nosotros. Está bien que se haya hecho esta aclaración, aunque yo siempre he entendido que para la recuperación y el trabajo sobre el patrimonio es algo de conjunto, algo en común. Instituciones, no solamente ayuntamientos, sino supongo que también participarán otras administraciones provinciales, Junta de Andalucía, y en el fondo todo el pueblo, porque no solamente vuestra asociación, sino de alguna forma intervendrá también el pueblo. Y ahora que hemos sacado que Óscar habla de la posada, me gustaría que Estefanía, como historiadora del arte, nos explique un poco sobre la posada, que nos hable un poquito más de la posada. Bueno, pues para mí, la posada es algo mucho más que uno de los edificios más emblemáticos de Hornachuelos, puesto que mi trabajo de fin de grado lo hice sobre la posada, que en principio pues yo pensaba que era
un bien que estaban recuperando, pero claro, empecé a hacer el trabajo que yo calculaba que tardaría 1 año, pero nada más lejos de la realidad. O sea, he estado 2 años largos recuperando esa historia, porque cada vez que iba leyendo, ¿no? Tanto, bueno, mis compañeros me han ayudado bastante a la hora de intentar componer su historia, porque el edificio teníamos que era una posada del siglo XVIII, como posada solo funciona en el siglo XIX, y luego la historia pues es bastante completa y compleja, que empieza en el siglo XV, finales del siglo XV. Entonces hablamos de un edificio histórico muchísimo más relevante de lo que creíamos que era, que no es solo una posada en sí, sino que es bastante más, junto con la hospedería erróneamente llamada franciscana, a la que tú has hecho referencia ahora mismo, que es la que da la Plaza del Mirador, que era la hospedería Basilia, porque pensábamos que era de la orden franciscana y no, es de la orden Basilia, que toda esa manzana pertenecía a los monjes basilios, que como sabemos fundaron en San Calixto la aldea. Pues entonces, es cierto que siempre hay una historia que se ha hablado de que eran franciscanos y que tenía relación con los franciscanos que fundaron el seminario, bueno, el seminario no, el convento, el monasterio de eran Los Ángeles. basilios. Pues teníamos también a la misma par, en ese fervor religioso que toda España, cuando ya acabaron, los reyes católicos acabaron de expulsar en el reino de Granada en los últimos moriscos, los últimos nazaríes, pues ese fervor religioso pues se vio reflejado en todos los pueblos. Y aquí en Hornachuelos pues teníamos las 2 órdenes mendicantes que en aquellos momentos eran las más conocidas, que eran los franciscanos y los basilios. Entonces la posada era de los basilios y el monasterio franciscano era franciscano en la montaña de Los Ángeles. Para los que nos escuchen, que no sean de Hornachuelos y tengan pensado visitarnos, tenemos que decir que la posada se encuentra en el casco antiguo, en la parte sur del pueblo, y hay una historia que se cuenta del libro de don Álvaro Lafuerza Alsino. Es cierto que tiene algo que ver que el escritor, el duque de Rivas, pasase ahí algún tiempo. Pues esa no fue la posada, aunque se dice erróneamente y tal, no, esa no fue la posada. Era en el mesón de la tía Colasa, que estaba en la calle Mesón, que antes ha comentado Óscar, y ese mesón que sí existía, pero desgraciadamente también se vino abajo, lo echaron, se derrumbó hace relativamente poco, y ahí era donde el duque de Rivas se basó de su posada. Pero como la única que nos queda es esa, aunque en el pueblo había 3, hubo muchas posadas, esta es la que nos queda, entonces pues es la que recordamos más cercana, pero no, era la de la calle Mesón. Y el duque de Rivas se supone que estuvo aquí muchas veces porque su padre tenía la finca de Guadamelenas, ahí muy cerca de Moratalla, una finca de, no sé, como de 3.000 hectáreas. Y venía a la finca, evidentemente, conocía estos lugares perfectamente, si no, cómo describe el mesón, cómo describe Los Ángeles, el Salto del Fraile, cómo describe el pueblo y el entorno. Sus comidas, su gente, la verdad que es muy interesante la relectura de libros que aunque ya nos hemos estudiado en el instituto, hemos leído muchísimo, pero es muy interesante esa relectura porque encuentra datos que antes pues, te pasaban por lo alto, ¿no? Como nos ha pasado una de las placas que en las últimas jornadas que hacemos habitualmente, que este año en las terceras, que ahora María o Óscar que hablen de ellas, y hemos recuperado una placa muy interesante y con que tenía un... Perdón un segundo, no te preocupes, Óscar, después lo incluimos nosotros. Tenía un texto y claro, nos llegó gracias a un hombre que era era un profesor de instituto, y el hombre vino, era de Córdoba, pero acabó en Tarragona, su familia, y se llevó una placa que encontró en el monasterio, que iba un día de senderismo y se la encontró. Y a buena fe se la llevó. Porque en el pueblo no tenemos todavía desde hoy un museo, ningún centro de interpretación donde poder exponerla. Entonces le hizo prometer a su hijo que cuando, aunque él muriera, que cuando en Hornachuelos dispusiéramos de un lugar que volviera a su casa. Entonces, como ya tenemos previsto el futuro CEICU, del que ha hablado Óscar, pues su familia nos ha hecho llegar esa placa. Este señor ya murió,
Entonces, bueno, queremos darle su pequeño reconocimiento en las jornadas porque creo que es un hombre que hizo algo por nuestro pueblo, que no era ni siquiera el hombre Meloja, ¿no? Pero preocupado por el patrimonio. Y en esa relectura, de lo que te hablo de la relectura de los libros, en el de Alejandro Guixó, el de La montaña de los ángeles, encontramos que hay una nota al pie que habla de una placa que había en el coro de la iglesia y en el monasterio de los ángeles, que hablaba que era una oda al que recuperó una vez tras la desamortización de Mendizábal, que la compró, que fue don Agustín Díaz Armero, y su hijo, Eduardo Díaz Armero, hace una oda a su padre. Entonces ya sabemos cuál era el significado de esa placa, de dónde venía, dónde estaba. Entonces, lo que te digo, ¿no? Las relecturas al final, pues, son bastante interesantes. Muy interesante. Ahora vamos a cambiar un poquito de tercio y nos vamos con María. María, Hornachuelo se encuentra ahora mismo en plena revolución. Hornachuelo, que siempre ha sido un pueblo que económicamente se ha sustentado de la sierra, parece que queremos darle un vuelco y empezar a buscar una sostenibilidad económica en el turismo. ¿Qué parte dentro del desarrollo económico forma todo esto lo que es el patrimonio? Creo que tiene que formar una parte esencial, porque si miramos otros ejemplos en otras ciudades o en otras poblaciones, en las que su patrimonio es el foco principal de atracción del turismo, sin ir más lejos puede ser Córdoba, Sevilla, Mérida, y estamos hablando de ciudades españolas. Si nos salimos fuera de España, pues llevan décadas y décadas poniendo en valor su patrimonio y utilizándolo como recurso turístico y como recurso económico. La semana pasada asistí a un congreso internacional que hubo en Córdoba, de la Universidad de Córdoba, en el que después de varios años de investigación se unificaba en varios sectores, que era el turismo, el patrimonio, la educación y la puesta en valor de todo ese patrimonio. Me llamó la atención que una ciudad como Córdoba, que lleva tantísimos años viviendo de su patrimonio arquitectónico, como es la mezquita y Medina Zahara, y que tiene 4 declaraciones de Patrimonio de la Humanidad, pues que no se hubiesen creado esos foros de disciplinas, de distintas disciplinas, para poner en común e ir hacia el mismo lugar de cómo gestionar esos recursos económicos. Y mirando, ya lo han hecho, pero digamos un poco cuando ya el turismo se le ha desbordado, ¿no? Y tienen serios problemas porque el casco antiguo está poblado de turistas y es inviable, no es sostenible. Entonces, mirando Hornachuelo, que llevamos tanto retraso en la puesta en valor, mirando a Hornachuelo, eso casi que nos ha beneficiado. Vamos, entre comillas, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora lo podemos hacer bien. Y lo podemos hacer bien porque aquí ya hay esa comunicación entre turismo, el área de cultura, el ayuntamiento y una asociación como la nuestra que apuesta por la puesta en valor y la recuperación del patrimonio y su conservación. Tenemos el plan PERCA, que contempla esa recuperación del casco antiguo, pero no solamente para el turista, sino para las personas que viven en el pueblo. Eso es utilizar un recurso de forma sostenible. Como ejemplo, pongo otro ejemplo que conocí en este congreso, que los congresos sirven un poco para oxigenar la mente y conocer otras realidades, en un pueblo de Cuenca, que es una de las provincias más despobladas de España, que tiene verdaderos problemas de despoblación, un pueblo muy pequeño de 130 habitantes o 150 habitantes, multiplicaba llegando hasta 4.000 habitantes en verano, por un solo yacimiento arqueológico que habían puesto en valor. Un solo yacimiento arqueológico. Ha generado una serie de empleos en torno a ese yacimiento, algunos estables que están durante todo el año, porque hay excavaciones sistemáticas todos los años. El pueblo se ha implicado, han hecho suyo ese patrimonio, se identifican con él, ellos se identifican con ese yacimiento, que se llama la Villa Romana de Noeda, y recrean pues unas jornadas romanas durante una semana.
todo lo que es gastronomía, juegos populares, fiestas populares, hacen una recreación histórica dentro del mismísimo yacimiento, y eso ha hecho que la gente, bueno, las visitas se les desbordan, las tienen. Entonces, creo que si se hace bien y se pone en valor no solamente lo que es recuperar, conservar y dejarlo bonito a la vista, sino que se le da vida, es por eso que nosotras hemos apostado, porque, vamos, y Óscar también, que es el principal en esta historia, que la posada no fuera un museo al uso, sino que sea un centro de interpretación. ¿Por qué? Porque el centro de interpretación te da lugar a que haya un movimiento de ida y vuelta entre lo que es ese centro de interpretación y el pueblo. Porque las cosas hay que hacerlas no solamente para el turista que viene, sino para el pueblo. Y luego el turista se va a encontrar con todo ese trabajo hecho y algo con lo que disfrutar. Pero antes somos nosotros, los que vivimos aquí, los que debemos hacerlo nuestro. Me parece muy inteligente esa decisión, hacerlo sentir al pueblo suyo. Desgraciadamente tenemos un parque natural excelente y que la administración nos lo hace sentir lejano, con lo cual Hornachuelo, que se ha identificado siempre con su sierra, últimamente parece que la tiene un poco dejada porque no han expulsado de ella. Sí. Día a día nos expulsan de ella. Si lleva de aquí esta reflexión, que creo que el patrimonio natural lo tenemos ahí, es muy importante porque tenemos, somos, las dehesas son reserva de la biosfera, tenemos reserva Starlight, en Hornachuelos me refiero. Eso también forma parte de nuestro patrimonio, que nosotros a lo mejor nos centramos más en el patrimonio histórico por deformación profesional, pero no debemos olvidarnos de este patrimonio natural al que hay que darle otra vuelta de tuerca y no dejarlo ahí. Es que realmente es el que ha puesto Hornachuelo en el mapa. Exactamente, es el primero, lo demás viene detrás y es un aporte más. Y entre todo, pues el motor económico puede ser bastante importante y que se creen puestos de trabajo directos e indirectos, que es lo que se busca. El deporte también. Muy bien. Óscar, ¿nos puede hablar un poco de cuáles son los bienes patrimoniales más importantes que tenemos en Hornachuelos? Sí, pero ahora, siguiendo un poco la línea de ello, vamos a centrarnos en hablar de los bienes de interés cultural. Pero el inciso, no dejar atrás lo que acaba de decir, que tenemos un parque natural, Sierra de Hornachuelos, que la mayor parte está en nuestro municipio. Parte de esas de Sierra Morena, que son reserva de la biosfera, que eso es una de las figuras jurídicas más importantes en cuanto a calidad ambiental, también lo tenemos. Lo que también ha dicho María, somos zona especial de protección de aves, otra protección de la Unión Europea. Lo de reservas Starlight por la UNESCO, de los cielos limpios. Todo eso es también patrimonio que, claro, fue el que nos ha dado a conocer la gente ya con el turismo verde, con los deportes de naturaleza, pero aquí estamos con lo que tú me preguntabas, era qué era lo más importante en cuanto a patrimonio monumental o arquitectónico, ¿no? Pues aquí tenemos cinco bienes de interés cultural. Evidentemente, la joya de la corona, indudablemente, es el jardín del Palacio de Moratalla, que fue declarado en 1983. Desde entonces lo visitan, en el momento en que se abrió la apertura, una empresa, lo visitaban cientos de personas. Ahora había un problema, lo han embargado, pero está la gente deseando de ir. ¿Por qué? Porque es una joya. Lo diseñó Forestier. ¿Quién es Forestier? Pues Forestier diseñó Versalles, el Parque Güell en Barcelona, los jardines de María Luisa en Sevilla, la Casa del Moro en Ronda. Bueno, uno de los grandes, como decir Goya, uno de los grandes pintores, pues este es uno de los grandes jardineros, que este era un artista. Y eso lo tenemos ahí, con su palacio. Y aquí han venido cientos de personas. Y lo que tenemos es que canalizar esta gente que vengan a ver a Moratalla cuando ya
se pueda visitar otra vez, que las cuestiones jurídicas de ese embargo se solventen, canalizarnos a un Nachuelo que tiene muchísimos recursos, muchísimos atractivos y otros bienes de interés cultural, como por ejemplo el castillo. El castillo por sí mismo es bien de interés cultural y el ayuntamiento, la Consejería de Obras y ahora la de Patrimonio está apostando por ponerlo en valor. Tú sabes que van a hacer ahora un acceso al paso de Ronda, que sería el mirador de la Sierra de la Campiña, va a haber un ascensor para la gente discapacitada y unas escaleras. Todo lo que es el recinto moteado también se está restaurando. Y un paseo alrededor de todo el casco antiguo, parte de Pericuñarra, que se han ido comprando los terrenos, y parte de lo que son las cuevas de la Carreta, que eso es un reservorio ecológico, que ya yo creo que ahora después esas cuevas que han estado habitadas siempre, que aquello era un muladar, la gente tiraba durante 10 siglos o 20 siglos, han estado tirando ahí restos que te dicen lo que es, te dicen la historia que ha habido ahí en ese momento. Después está otro, el segundo, la iglesia de Santa María de las Flores, nuestra parroquia, que de las dos iglesias que se hicieron, las dos parroquias, cuando lo conquistó Fernando III el Santo en 1242, la otra, como bien sabéis, en un huracán en 1729, la tumbó, que era del Salvador, que estaba donde estaba el molino de Moya, que es un gótico mudéjar, es preciosa, está en un sitio privilegiado, y todo el mundo que viene en esa plaza, con ese edificio de Casa de la Cultura que hizo Adolfo Castiñeira, un arquitecto artista, que fue el que introdujo el modernismo en Córdoba. ¿Qué otros monumentos vi? La iglesia de Nuestra Señora de la Sierra del convento del Tardón en San Calixto, que es de estilo neoclásico. También eso fue en el 96. Y lo último ha sido la Posada de los Nachuelos, que no voy a hablar porque ya está hecho. Ya tenemos allí una primera, ya no solamente la visitan, y me la ha comentado Félix o vosotras, no la visitan nada más que para ver el edificio vacío como ha quedado, sino ya, por fin, hay una exposición de lo nuestro. La exposición de fotografías antiguas, el paseo que te vio crecer, que lo han hecho María y Estefanía, y yo les he pasado una gran parte de las fotos del archivo, de la fototeca que yo durante años he ido acumulando ahí. Y hay otro bien de interés cultural que se quedó para Sevilla en la Dirección de Bienes Culturales, que hay que impulsar, lo que es una propuesta como bien de interés cultural del poblado de San Calixto en la tipología de sitio histórico, que cuando yo tenga un hueco lo vamos a impulsar para que sean ya 6 los bienes de interés cultural en un pueblo como este, que son muchos, y que la gente lo sepa y lo vea y demás. Bueno, prácticamente hemos llegado al final del programa, incluso nos hemos pasado unos minutos. Si María quisiera añadir algo de Caño de Hierro, te dejo un minutillo y medio. Pues bueno, Caño de Hierro, la importancia de ese lugar, pues que habría que hacer ahí una buena investigación, aunque tenemos algunos datos y podemos apuntar qué es lo que tenemos ahí. Cuando se limpió esa parte para construir el paseo que hoy podemos disfrutar, pues aparecieron una serie de cuevas o cavidades excavadas en la roca, un total de 20, que son las que se limpiaron, donde se ve claramente que se han excavado por el hombre con una intencionalidad. Comparando con otro tipo de cavidades en otras localidades y demás, pues seguramente se usaron como refugio de personas y animales. Encontramos hornacinas excavadas en la pared del fondo, algunos círculos tallados en el suelo que sirven para apoyar las tinajas en los almacenes o en las alacenas, sobre todo de época andalusí. Se puede ver en Granada y en algunos lugares que quedan todavía casas de esa época, o que, aunque han cambiado mucho, pero se puede seguir viendo esa forma de almacenaje. Bancos tallados en una de las paredes de algunas de las cuevas, algunos
entradas con parapetos tallados en la piedra, o sea, una serie de características que nos hablan pues de ese uso, tanto para animales como para personas. El material que se encontró en todos esos depósitos de tierra nos habla de una fecha antecuén del siglo X. Estamos hablando que en torno a esa época sería cuando se abandona o se empieza a abandonar el uso de esas cavidades. De todas maneras, no se ha hecho un estudio exhaustivo, habría que hacerlo. Todos son hipótesis que con lo poco que hemos podido como asociación ir recopilando de aquí y de allá, pues vamos haciendo estos retazos de la historia. Y habría que ponerlo en común por el lugar en el que está justo debajo de la línea de muralla, ponerlo en relación a la muralla, al castillo y a toda la historia de época islámica que es referente a la Medina de Furnuyulu. Bueno, pues Juan María, contigo acabamos. Óscar. Yo quería decir, es que hay tantas cosas, pero solamente nombrar lugares que me apasionan y que hay que poner en valor, que son el complejo marinero de los Molinos del Cambuco, el yacimiento de los grandes fósiles de Nublo, de la época del Mioceno, el cementerio visigodo de Ochavillo. Las canteras romanas que hay en la Cañada Pero es que hay tanto. Creo que los puentes medievales. Los puentes medievales y romanos. Más adelante podemos hacer otro programa y hablar de todo esto. Pues Estefanía, presidenta de la asociación Ibn Marwan, muchas gracias por venir. María, gracias. Óscar, muchas gracias. Espero que pronto nos volvamos a ver en otro programa, que desarrollemos más. Sí, que no hemos quedado cortos. Hemos quedado demasiado cortos. Sí, muchas cosas se nos han corto y no hemos quedado. pasado mucho de tiempo. Gracias a vosotros, a Beatriz, a Antonio que está detrás de las cámaras y a ti que eres... Muchas gracias y a vosotros os convocamos a un próximo programa, que ya sabéis que todas las semanas tenemos un invitado nuevo.